le dio tremendo galletazo a Europa. Nicolás Maduro, con su característico porte desafiante, se dirigió al mundo entero. La Unión Europea había cuestionado la legitimidad de las elecciones en Venezuela, desatando la furia del presidente, quien no dudó en devolver el golpe con la contundencia de sus palabras. Maduro lanzó una respuesta verbal implacable contra Josep Borrell y la élite europea, acusándolos de ser cómplices de la guerra en Ucrania y de intentar subvertir la soberanía venezolana. La respuesta de Maduro no fue solo un acto de defensa, sino una declaración de guerra política, una bofetada al poder occidental, que resonó desde los barrios de Caracas hasta los salones del poder en Bruselas. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Son una vergüenza. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no podía contener su indignación mientras la noticia de la Unión Europea se filtraba en los pasillos de la Guardia Nacional Bolivariana. La Unión Europea saca su cantaleta, continuó su voz endurecida por el desprecio. La misma Unión Europea que reconoció a Juan Guaidó. ¡Qué vergüenza! El señor Borrell es una vergüenza que llevó a Ucrania a una guerra y ahora se lava las manos, remarcó. Maduro se erguía frente a sus tropas con la determinación de un líder que se sabe en pie de lucha contra una colosal maquinaria internacional. Las elecciones acababan de culminar, un proceso que debería haber sido una reafirmación del poder popular en Venezuela y, sin embargo, se veía empañado por las sospechas y el desprecio occidental. La victoria de Maduro era cuestionada, sin pruebas sólidas, sin pruebas que lo respalden. Los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse. Había dictaminado la Unión Europea en un comunicado que para el mandatario venezolano no era más que otra manifestación de la injerencia imperialista en los asuntos soberanos de su nación. El mandatario no solo defendía su victoria, sino la legitimidad misma del proceso democrático en Venezuela. El acto con la Guardia Nacional no era solo un acto protocolar, era un símbolo, un recordatorio de que en Venezuela las decisiones se toman en Caracas y no en Bruselas. La referencia a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, no era fortuita. Es una vergüenza, repetía Maduro cada vez más enfático, refiriéndose al hombre que, según él, se había convertido en el peón más visible de la estrategia occidental para desestabilizar su país. El telón de fondo de este enfrentamiento no era solo la reciente elección, era la historia reciente de Venezuela, una nación que durante más de 2 décadas había resistido la presión de las potencias extranjeras que buscaban a toda costa revertir el proyecto revolucionario que Hugo Chávez había iniciado en 1999. El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de la Unión Europea en el 2019 había sido un golpe bajo, pero no uno que lograra doblegar la voluntad del pueblo venezolano. Ahora, en el 2024, la misma Unión Europea volvía a atacar, cuestionando la validez de un proceso electoral que, a pesar de las dificultades, había sido seguido de cerca por observadores internacionales y había contado con la participación masiva de los votantes. El comunicado de la Unión Europea llegaba además en un momento particularmente delicado para el bloque comunitario. Apenas unos días antes, en Hanoi, Borrell había dejado clara la postura europea que, como era de esperarse, era un símil a la de Estados Unidos. Con este resultado parcial no verificable, el Consejo Nacional Electoral ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos, remarcó el diplomático español. Estas palabras, que en otro contexto podrían haber sido un llamado a la prudencia, en el caso de Venezuela sonaban como una ofensa directa. ¿Cómo podía hablar de democracia alguien que, en palabras de Maduro, había sido cómplice de llevar a Ucrania a una guerra sin sentido? Una guerra que había dejado miles de muertos y que había dividido a Europa como no se veía desde los días más oscuros de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre Venezuela y la Unión Europea no era solo una cuestión de palabras. Era un conflicto que se desarrollaba en múltiples frentes: diplomático, económico y, sobre todo, en el campo de la legitimidad política.
Desde Caracas, Maduro se mostraba firme, decidido a no ceder ni un milímetro ante las presiones externas. La revolución bolivariana para él era una causa justa, un proyecto de liberación nacional que no podía ser destruido por las manos de aquellos que desde sus oficinas en Bruselas o Washington no comprendían la realidad del pueblo venezolano. La presión internacional no era nueva para Maduro. Desde su llegada al poder en el 2013, tras la muerte de Chávez, había enfrentado una escalada constante de sanciones, bloqueos y campañas de desinformación. Sin embargo, a cada paso, el mandatario había encontrado formas de resistir, de adaptarse a las nuevas circunstancias y de mantener en alto la bandera de la revolución. Ahora dicen que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas. Continuaba recordando las palabras de Borrell. ¿Pacíficas? Cuando agreden a la población, hospitales, CDI, escuelas, unidades autobuseras, estaciones del metro. Remarcó, el panorama en Venezuela era, en efecto, complejo. Las manifestaciones, lejos de ser expresiones de un descontento homogéneo, era un campo de batalla donde diferentes fuerzas políticas y sociales se enfrentaban. Para Maduro no había duda de que muchas de estas manifestaciones eran instigadas desde el exterior, financiadas y coordinadas por aquellos que querían ver caer a su gobierno. Las fuerzas de seguridad, insistía, tenían el deber de mantener el orden, de proteger al pueblo de aquellos que querían sumir al país en el caos. Mientras tanto, la Unión Europea seguía presionando. El sábado anterior, 7 de sus países miembros, España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal, habían emitido un comunicado conjunto en el que exigían la publicación completa de las actas de votación, argumentando que sólo así se podría garantizar la transparencia del proceso. Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación, decía el texto. Una demanda que para Maduro no era más que una excusa para seguir cuestionando la legitimidad de su victoria. El hecho de que la oposición venezolana afirmara haber recogido y publicado más del 80% de los registros de votación era, para el gobierno, otro elemento de la campaña de desinformación. La verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano, insistían los europeos, mientras que desde Caracas se señalaba que la oposición, incapaz de ganar en las urnas, buscaba ahora generar una crisis institucional que justificara una intervención extranjera. El choque entre Venezuela y la Unión Europea no solo afectaba las relaciones bilaterales, tenía implicaciones mucho más amplias para la región y para el orden internacional. En América Latina, el gobierno de Maduro se presentaba como un bastión de resistencia contra el neoliberalismo y la injerencia extranjera. Un ejemplo de que era posible desafiar al poder hegemónico y seguir adelante. Esta postura había generado tanto admiración como rechazo en la región, donde algunos gobiernos veían en Venezuela un aliado en su propia lucha contra el imperialismo, mientras que otros, presionados por Washington y Bruselas, optaban por alinearse con las sanciones y el aislamiento. El enfrentamiento con la Unión Europea era, en este sentido, un capítulo más en la larga lucha de Venezuela por mantener su soberanía frente a los intentos de intervención extranjera. La postura de Borrell y otros líderes europeos no era, para Maduro, una muestra de preocupación por la democracia o los derechos humanos en Venezuela, sino una continuación de la estrategia de presión que había comenzado con el reconocimiento de Guaidó y que buscaba, en última instancia, forzar un cambio de gobierno en el país. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad,
te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.